Hola, buenos días. En esta clase vamos a continuar con lo que ya empezaron a ver con Miguel sobre equilibrio general y vamos a posicionarnos particularmente en lo que tiene que ver con la economía del bienestar. Lo que ya vieron con Miguel, que en el equilibrio general, suponiendo que todos los consumidores y los mercados actúan en mercados de competencia perfecta, en el que hay información perfecta, en el que solamente vamos a suponer que se van a producir dos bienes y que cada consumidor va a tener una dotación inicial de recursos que les permite consumir distintas combinaciones de estos dos bienes que se van a producir en la economía. La utilidad que le reporta a cada uno de los consumidores el consumo de estas distintas canastas de bienes viene representada en esta caja de Edgeworth por sus curvas de indiferencia. Y bueno, lo que vemos en la caja de Edgeworth es que cada consumidor, a medida que consume una mayor cantidad de bienes en función de un mayor presupuesto del que dispone, va a obtener una curva de indiferencia que le reporta una mayor utilidad. Vemos que los óptimos de Pareto que se obtienen en este tipo de análisis lo podemos encontrar sobre las curvas de contrato que están marcadas con la línea amarilla, que nos muestran situaciones que son óptimos de Pareto. Recordemos que cuando definíamos los óptimos de Pareto eran aquellas situaciones en las que no puedo mejorar la situación de uno de los consumidores sin empeorar la del otro consumidor. Entonces, en los puntos donde las curvas de indiferencia se tocan, se hacen tangentes entre sí, cada uno de esos puntos vamos a definirlos como óptimos de Pareto. Cada uno de esos óptimos de Pareto, si los vemos en términos de la utilidad que le reportan al consumidor A y al consumidor B, podemos graficar la frontera de posibilidades de utilidad. Que los que nos muestra esta frontera de posibilidades de utilidad son los máximos óptimos de Pareto que se pueden obtener en función de la utilidad del consumidor A y del consumidor B. Y esto obviamente a medida que aumenta la utilidad de A va a disminuir la utilidad de B. Entonces los puntos que están bajo de esta frontera de utilidad, de posibilidades de utilidad, son puntos que son factibles pero que no son eficientes, es decir que no son eficientes desde el punto de vista de óptimos de Pareto porque nos permiten aumentar la utilidad de uno de los consumidores sin tener que modificar la del otro consumidor. Y los puntos que están por encima de la frontera de posibilidades de utilidad son puntos que no son factibles. Por otro lado, como ya se vio con Miguel, en la producción también vamos a encontrar los óptimos de Pareto de acuerdo a la cantidad que se le permite producir a cada uno de los empresarios en función de los recursos productivos, de los factores productivos que dispone. Entonces vamos a suponer que cada empresario va a contar con una dotación inicial de factores productivos y que esa dotación, de acuerdo a cómo se combinen esos factores productivos, eso va a permitir distintos niveles de producción. Esos distintos niveles de producción son los que vamos a observar en las distintas isocuantas que vemos, que son esas combinaciones de bienes que puede producir cada uno de los empresarios con la dotación de factores que puede utilizar. Obviamente, como los factores productivos son finitos, cuanto más use para la producción de uno de los bienes, menos va a tener disponible para la producción del otro bien. Y de esta forma también vamos a encontrar los distintos óptimos de Pareto en los puntos donde las razones marginales de sustitución técnica se igualen en los dos bienes.
de la misma forma, cuando lo vemos en términos del bien A y del bien B, vamos a poder obtener la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción lo que nos muestra es lo máximo que se puede producir de un bien y del otro bien, dada la cantidad de recursos disponibles que cuenta según las dotaciones iniciales de los factores productivos y la tecnología con la que se cuenta. De nuevo, todos los puntos sobre la frontera de posibilidades de producción son puntos que son eficientes, los puntos que están por debajo de la frontera son puntos que son ineficientes, es decir, que permiten aumentar la producción de uno de los bienes sin tener que modificar la del otro, por lo tanto, los puntos que están adentro de la frontera nos van a mostrar que hay algún desempleo o alguna ineficiencia en el uso de los factores productivos. Y los puntos que están sobre la arriba, por encima de la frontera de posibilidades de producción, son puntos inalcanzables en el corto plazo. Y todos los puntos que están sobre la frontera, es decir, los que muestran la frontera de posibilidades de producción, son todos los puntos que son eficientes. Y cuando nos movemos de un punto a otro dentro de la frontera de posibilidades de producción, lo que tenemos es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad lo vemos como la cantidad de bienes que tengo que sacrificar por ejemplo, del bien 1 para poder aumentar la producción del bien 2 en una unidad. Entonces, de esta forma vamos a determinar que vamos a encontrar un equilibrio competitivo en el que tanto consumidores como empresas, vamos a suponer que son tomadores de precios, porque estamos suponiendo que están funcionando en mercados de competencia perfecta, y se va a definir este equilibrio competitivo suponiendo las siguientes conductas maximizadoras tanto de los consumidores como de los productores. Los consumidores van a buscar la maximización de su utilidad y los productores o las empresas van a buscar la maximización de sus beneficios. Y va a haber un equilibrio cuando los mercados se vacían, es decir, cuando no hay ni un exceso de demanda ni un exceso de oferta en ninguno de los mercados. Entonces, de esta forma, el equilibrio competitivo nos va a estar determinado por unos precios de equilibrios, a un nivel de precio de equilibrio en el cual la razón de estos precios se iguale a la tasa marginal de sustitución técnica en la producción, que lo podemos ver en el gráfico, que es el punto en el que la razón de precios, que es la pendiente de la recta que vemos en el gráfico, es tangente a la frontera de posibilidades de producción. En ese punto se nos va a determinar una caja de Edgeworth determinada, porque en un punto ya cuando definimos este punto de equilibrio nos va a determinar la cantidad del bien 1 y la cantidad del bien 2 que se pueden producir en ese punto, como por ejemplo en el punto E, y eso nos va a determinar el tamaño de la caja de Edgeworth. Esto es todo solamente un repaso porque es lo que ya hemos visto con Miguel. Entonces, vamos a definir la ley de Walras en la cual los excesos de demanda, el valor de los excesos de demanda va a ser igual a 0 en todos los mercados a cualquier conjunto de precios que se elija. Es decir, cuando se determinan la cantidad de bienes que se van a producir va a estar determinado por los precios que vienen determinados por el mercado y que nos van a determinar una cantidad óptima de bien 1 y bien 2 a producir en un mercado competitivo. Entonces, esta ley de Walras se va a cumplir cuando los individuos consuman sobre su restricción presupuestaria, es decir, también tanto en la producción como en el consumo van a definirse estos equilibrios en función de la razón de precios que venga establecida por el mercado. Y esto un poco es lo que explica este equilibrio competitivo y la teoría del equilibrio general, y viene un poco explicado ya por conceptos bastante antiguos, como los que planteó Adam Smith en 1776 a partir de la noción de la mano invisible del mercado.
Entonces, ¿qué planteaba Smith? Que la competencia garantiza que los recursos van a encontrar el camino hasta el lugar donde son más valiosos, como si fueran llevados por una mano invisible. Y esta es la forma de incrementar la riqueza de las naciones, que el egoísmo económico de cada uno de los individuos y de las empresas va a dar lugar a un resultado socialmente deseable. Tengamos presente que todos estos conceptos se dan pensando en que todos los mercados funcionan como mercados de competencia perfecta, con todos los supuestos que ello contrae y con un supuesto fundamental que es el de la información perfecta y el de costo cero de transacción. En función de todo esto, nosotros ya vimos cómo se deriva la frontera de posibilidades de utilidad, pero lo que tenemos que pensar es cómo cómo se pueden construir fronteras agregadas, es decir, conceptos de utilidad que permitan sumar las utilidades de cada uno de los distintos consumidores. Entonces, ¿cómo podemos hacer para agregar estas preferencias? Recordemos que cuando hablamos de las utilidades, lo que estamos hablando son de las utilidades nos dan una razón de cómo los consumidores obtienen satisfacción a partir del consumo de distintos bienes. Y esa satisfacción va a estar dada por las preferencias que tenga cada uno de los individuos en relación a esos bienes. Que esas preferencias son bien subjetivas y son individuales. No podemos establecer que esas preferencias sean iguales para todos los consumidores. Entonces, lo que se plantea desde la teoría es que, dadas las preferencias de todos los agentes, es posible obtener un instrumento que permita agregarlas, teniendo en cuenta esta cuestión tan importante de la subjetividad, y de esta forma hallar la preferencia agregada de la sociedad o una forma de obtener una ordenación social. Si esto fuera posible hacerlo a través del voto, como una democracia, donde se plantea lo que vota la mayoría, es lo que se define como una ordenación, sería una posibilidad, pero lo que vamos a ver es que nos encontramos, si lo hacemos de esta forma, con algunas incongruencias. Supongamos, y esto tiene que ver con estas incongruencias que tienen que ver con la posibilidad de definir una función agregada de utilidad a partir de lo que vote la mayoría. Entonces, supongamos que tenemos tres individuos que pueden elegir tres opciones, X, Y y Z. Este es el ejemplo que ustedes tienen en el libro, en el Variant, así que lo pueden volver a leer de ahí también. Entonces, según las preferencias que tienen, que son las que están puestas en esta tablita, la persona A prefiere la opción X a la Y y la Y a la Z. La persona B prefiere la opción Y a la Z y la Z a la X. Y la persona C prefiere la Z a la X y la X a la Y. Entonces, según esta regla de votación, X se prefiere socialmente a Y si lo prefiere la mayoría de los individuos. Entonces podemos ver que tanto la persona A como la persona C prefiere X a Y. O sea que la mayoría prefiere X a Y. Y también vemos que tanto la persona A como la persona B prefieren Y a Z. Es decir, la mayoría prefiere Y a Z. Y la persona B y la persona C prefieren Z a X. Entonces la mayoría prefiere Z a X. Lo que vemos acá es que hay un problema de transitividad. Es decir, que si una mayoría prefiere X a Y, una mayoría prefiere Y a Z y una mayoría prefiere Z a X, ahí está el problema de transitividad que no se está cumpliendo. Entonces, de esta forma se generan los problemas en cómo generar una función agregada de preferencias sociales. Entonces, el resultado va a depender del orden en el que se presenten las opciones de los votantes. También, otra posibilidad que se tiene también en términos de la votación es, en vez de hacerlo por mayoría, es ponerle un valor a y ordenar, o sea, ponerle un valor a esta ordenación, que cada uno de los individuos le ponga un valor, 1, 2 de 3,
Pero de esta forma también lo que se plantea, si ustedes lo vuelven a ver en el ejemplo del libro, está bien detallado, que lo que se plantea es que estos resultados pueden ser manipulados por agentes astutos. Entonces, ¿por qué? Porque si se introducen nuevas opciones pueden cambiar los resultados de la votación. Entonces lo que vemos es que es muy complejo entender cómo se pueden llegar a agregar las preferencias pensando sobre todo en esta subjetividad y en que no podemos plantear que todo el mundo pueda tener las mismas preferencias de un bien con respecto del otro. Entonces, ¿cómo, si uno lo quisiera pensar en forma teórica, qué debería cumplir un sistema de decisión social? ¿Cuáles son las propiedades que deberían cumplir un sistema de decisión social? Entonces, si uno lo pensara en forma teórica, dado un conjunto de preferencias individuales completas, reflexivas y transitivas, el sistema de decisión social debería dar lugar a preferencias sociales que cumplan con estas mismas propiedades, es decir, que estas preferencias sociales sean completas, reflexivas y transitivas. Y que si todo el mundo prefiere la opción X a la Y, las preferencias sociales deben colocar a la opción X por encima de la opción Y. Y que si las preferencias entre X e Y solo dependen de la forma en que los individuos ordenan estas opciones y no de la forma en que ordenan otras, es decir, que no cambien estas preferencias de acuerdo a cómo se da este orden. Y en función de todo esto surge el teorema de la imposibilidad de Arrow. Arrow, un economista que en 1963, Arrow vamos a volver a verlo la próxima clase cuando veamos algunos de los problemas en las decisiones de los mercados, pero lo que plantea él en un artículo en 1963 es que si un mecanismo de decisión social satisface estas tres propiedades que vimos recién, debe ser una dictadura. Es decir, lo que él plantea es que no hay ningún sistema de ordenamiento social que permita organizar y ordenar las preferencias sociales teniendo en cuenta las tres propiedades que vimos recién y que se cumplan esas tres propiedades. Solamente a partir, lo que plantea Arrow, de una dictadura y que sea un dictador el que defina cuáles son las preferencias de toda la sociedad. Entonces, lo que plantea es que en realidad lo que está diciendo es que no hay ningún mecanismo efectivo que permita determinar cuáles son las preferencias agregadas de toda la sociedad o una forma de una preferencia social que sea razonable para todos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, de todas formas se han planteado distintas funciones de bienestar social en función a teniendo en cuenta distintas formas matemáticas de agregar las las preferencias individuales. Entonces, dadas las preferencias del individuo Y sobre las asignaciones, se puede construir una función de utilidad que resuma sus juicios de valor. Si la persona Y prefiere X a Y, entonces la utilidad que le reporta el consumo de X tiene que ser mayor que la utilidad que le reporta el consumo de Y. Entonces, de esta forma se arman las funciones de bienestar social a partir, digamos, en este caso particular para un individuo. Entonces, no va a haber una única representación de la utilidad, sino que vamos a encontrar distintas representaciones y vamos a tener esta complejidad para pensar en cómo es esta función agregada a partir de las funciones individuales de utilidad. Entonces vamos a plantear una función social de bienestar como una función agregada de las funciones individuales de utilidad. Este es un instrumento que trata de ordenar las asignaciones diferentes y que depende solamente de las preferencias de los individuos y que va a ser una función creciente con respecto a la utilidad de cada uno de ellos.
Entonces, tenemos que tener en cuenta es que según como sea la teoría de justicia social propuesta, porque lo que se plantea es, una cosa es la utilidad que le reporta como consumidor el consumo de una canasta de bienes a cada uno de los individuos, pero también cuando pensamos en la función de bienestar social tenemos que tener en cuenta la función del individuo no solo como consumidor, sino también como miembro de una sociedad. Como ciudadano. Entonces, cuando pensamos también el bienestar de la persona como ciudadano, también le debería importar cómo es la utilidad y el bienestar del resto de la población, no solamente de lo que consume él, sino también de lo que consume el resto. Entonces, en función de esto y en función de cómo sean las distintas concepciones de la teoría, digamos, de la justicia social que se tenga, se pueden pensar principalmente en 4 tipos diferentes de funciones de bienestar, que son la función de bienestar utilitarista, lo que Bentham, porque es la que determinó Jeremy Bentham, que lo que trata de hacer es maximizar la utilidad total de todos los miembros de la sociedad. Y cuando pensamos en maximizar la utilidad total, es maximizar la utilidad agregada, es decir, es la sumatoria, lo que se trata de maximizar es la sumatoria de las utilidades de cada una de las personas. Lo que pasa es que ahí tenemos que tener en cuenta en que, digamos, no importa, digamos, lo que se busca es el maximización de ese agregado, pero puede ser que muy poquitos tengan utilidad muy grande y muchos tengan utilidad muy chiquita, y eso de todas formas sea un máximo. Entonces, cuando uno piensa en cómo es la función de utilidad de esta forma, lo que tenemos que pensar es que no necesariamente va a ser una distribución equitativa, digamos, bueno, visto de esta forma. Por otro lado, la función de bienestar rawlsiana lo que trata es de maximizar la utilidad de la persona peor situada, es decir, poner primero al que está peor. Por eso lo que se plantea es que lo que busca es maximizar al que tenga la mínima utilidad. También, por otro lado, podemos pensar en una función de bienestar igualitarista, es decir, que todos reciban lo mismo y que todos tengan exactamente la misma utilidad. Pero una cuestión acá que hay que tener en cuenta es que todos reciban la misma cantidad de bienes no quiere decir que todos reciban la misma utilidad, sino que, digamos, ¿por qué? Porque como hay preferencias que son distintas, si una persona tiene una mayor preferencia de un tipo de bienes que otra, por más que reciban la misma cantidad de bienes, la utilidad que les reporta el consumo de esa cantidad de bienes va a ser diferente. Y una cuestión importante es que estas funciones de bienestar igualitaristas lo que en general hacen es mantener las brechas de desigualdad que están determinadas de antemano, o sea que en realidad vienen determinadas por la desigualdad en la distribución inicial de los recursos. Y también, por otro lado, está la función de bienestar basada en el mercado, o es la que resulta del mercado, digamos, de la distribución que se da a través del mercado, es decir, que es la que resulta de las condiciones iniciales que plantean en función de los recursos que tengan cada una de las personas y lo que logren a partir del intercambio en el mercado. Entonces, esa va a ser, según esta mirada, la función de bienestar social. Entonces, teniendo en cuenta que hay distintas formas de pensarlo, bueno, pensemos en una forma de bienestar social y lo que se plantea para definir el equilibrio general es que si se tiene una cantidad total de X de los distintos bienes y esa cantidad se puede distribuir entre los consumidores,
El problema de la maximización del bienestar va a quedar expresado como la maximización de esta función de utilidad social sujeta a que cada uno digamos, a que se acaben los productos, es decir, que se distribuyan cada uno de los productos en forma total y que no quede ningún producto sin distribuir. Entonces, el objetivo es hallar la asignación viable que maximice el bienestar social y que una asignación maximizadora del bienestar debe ser eficiente en el sentido de Pareto. Entonces, pensemos que sea eficiente en el sentido de Pareto, lo que quiere decir es que al maximizar la función de bienestar, llega un punto en el que no puedo mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el bienestar de la otra. Es decir, que esté sobre la función de la frontera de posibilidades de utilidad. Entonces, si volvemos al gráfico donde teníamos las fronteras de posibilidades de utilidad, vamos a encontrar que hay distintas fronteras de posibilidades de utilidad de acuerdo a las distintas combinaciones posibles. Y esto nos va a determinar un conjunto de posibilidades de utilidad. Lo que vemos en el gráfico son las líneas de isobienestar. Cada una de estas líneas de isobienestar plantean una función de bienestar social. Entonces, esto puede llegar a ser esta función de isobienestar. Lo que plantean a lo largo de toda su función son puntos que generan el mismo nivel de bienestar social a partir de las combinaciones de utilidades que está del individuo 1 y del individuo 2. Estas líneas de isobienestar pueden estar determinadas o por un dictador, como decía Arrow, o pueden estar determinadas por estas funciones de acuerdo a las que vimos antes, a las de definición de justicia social que se tenga. Entonces, vamos a plantear el equilibrio como el punto en el que es tangente la función de isobienestar con la envolvente de la frontera de posibilidades de utilidad. Esta envolvente de la frontera de posibilidades de utilidad nos va a determinar, entonces este punto nos va a determinar una situación óptima de bienestar para los distintos individuos. Acá vamos a suponer que solamente tenemos 2 individuos. Entonces, de esa situación óptima de bienestar nos va a determinar que el individuo 1 va a tener una utilidad U sub 1 y el individuo 2 va a tener una utilidad U sub 2. Entonces, si una asignación se encuentra en la frontera del conjunto de posibilidades de utilidad, no va a existir ninguna otra asignación viable que reporte una mayor utilidad a ambos agentes. Una división igualitaria no tiene por qué ser necesariamente eficiente en el sentido de Pareto, que es lo que veíamos antes. Es decir, que si cada agente tiene las mismas canastas de bienes, ninguno prefiere la canasta de otro a la suya, ya que todos tienen exactamente la misma. Si los agentes tienen gustos distintos, desearán realizar algún intercambio que entrañe un alejamiento de esa división igualitaria. Entonces, cuando hablamos de una asignación equitativa, vamos a decir que una asignación es equitativa si ningún agente prefiere la canasta de otra a la suya propia. Y si una asignación es equitativa y eficiente en el sentido de Pareto, esta es una asignación justa. Una última cuestión que quería mencionar en este capítulo es que una de las promesas, digamos que se ha discutido mucho sobre estas teorías de asignación eficiente a partir de esta forma de ver el equilibrio general. Pensemos que el equilibrio general es una situación completamente ideal porque no se da que todos los mercados y los consumidores tienen información perfecta y no tienen ningún costo de transacción y pueden tomar sus decisiones libremente de acuerdo a lo que establece la teoría. Esto sirve, como siempre decimos en economía, que vamos pensando en modelos que permitan que nos permitan entender cómo funciona la realidad y que a partir de entender cómo funciona la realidad uno puede ir
sacando algunos de los supuestos tan rígidos que tiene la teoría. A partir de estas definiciones se entabló mucho diálogo entre los distintos economistas para pensar cómo se puede medir la utilidad y cómo pensar en el bienestar de la población, porque acordémonos que el objetivo final de la economía es mejorar el bienestar de la población. En función de esto se hicieron distintos análisis, bueno, y uno de esos análisis es el informe que hizo Stiglitz, y que plantea que una de las promesas más atractivas de la investigación sobre el bienestar subjetivo no es simplemente dar una medida buena de calidad de vida, sino también entender mejor las variables objetivas que determinan la felicidad. Entonces se plantean, a partir de estos trabajos, que la calidad de vida es un concepto que tiene en cuenta las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas del individuo y no solamente del individuo en forma particular, sino también de su posición relativa en relación al resto de los individuos. Y tanto el consumo o el disfrute de los distintos bienes y servicios en forma absoluta por parte de los individuos, como cuál es la cantidad que pueden obtener en forma relativa en relación a lo que obtienen el resto de la población, también es importante. Por lo tanto, que la desigualdad y la distribución de los recursos es fundamental. Y una cuestión también importante es que en la teoría del bienestar, lo que se plantea es que estas decisiones que son óptimas desde el punto de vista de Pareto no necesariamente son equitativas, y que dependen, estos equilibrios dependen de las condiciones iniciales y de las dotaciones iniciales de recursos que tenga cada uno de los individuos. Esa definición es muy importante porque lo que plantea es que las condiciones iniciales son las que determinan las posibilidades y las opciones que tienen esos individuos a futuro de tomar decisiones, porque también lo que plantea la teoría del equilibrio general es que si cada uno toma sus decisiones libremente, todos llegan a los mejores resultados. Pero esas decisiones libres, digamos, no son las mismas porque no todos tienen los mismos abanicos para poder elegir dentro de esas canastas de decisiones. Bueno, espero que haya quedado claro y cualquier cosa nos encontramos en la consulta. Que tengan un muy buen día.